El día de hoy me va a tocar hablar un poquito con ustedes de memoria. Les preparé esta plática de esta información que tiene su complejidad, pero bueno, traté de hacerlo lo más digerible para nosotros. Cada uno de nuestros sentimientos, todas nuestras impresiones que recibimos a través de todos nuestros sentidos, dejan una huella en nuestra mente y la vamos almacenando. Unas se pierden y otras se quedan como selladas ahí. Ahorita vamos a ver cómo se da ese proceso, pero todas esas ideas son correctas. La memoria tiene que ver también con el aspecto emocional en las personas. Hablando un poquito de historia, en los años 80, el psicólogo alemán Ebbinghaus fue el primer científico que se preocupó por explicar qué era lo que pasaba en la memoria. Y la memoria es el área que principalmente fue la que se estudió antes que otras funciones cognitivas. Luego, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aparece Thorndike con otros estudios, otros experimentos para saber qué era lo que pasaba, obviamente primero con los animales y luego con personas. En los primeros años del siglo XX aparece Pavlov, que a lo mejor todos hemos escuchado de su teoría de condicionamiento con los perros, ¿sí? ¿No? Que ante un estímulo el perro empezaba a salivar y entonces se hablaba de que había una memoria del perro hacia lo que quería el científico explorar. Obviamente nosotros pasa una parte así en el cerebro, pero nosotros íbamos dejando huellas. En los animales no, todo es como de condicionamiento. Esa es la diferencia. Y después, bueno, con Pavlov aparece Watson, Skinner, otros científicos que van como acreditando más esas investigaciones. Y los últimos que han estado estudiando son los rusos, Vygotsky, que fue el que hizo una relación como más sistemática de los aspectos de la memoria. Tratar de explicar la memoria así como qué pasa, de que si llega entonces el estímulo y entonces se excitan las neuronas y hacen las conexiones, sería como bastante complejo entenderlo. Entonces yo quise presentárselos de esta forma. Las funciones de nuestra memoria se dividen en estas tres: retener, codificar y recuperar. Retener nos ayuda a guardar el material percibido, o sea que lo percibimos por todas nuestras sensaciones, por todos nuestros sentidos. Luego, codificar significa que consiste en que clasificamos esa información que nos llega a una forma más organizada, por ejemplo, animales, frutas, sentimientos, o sea, lo vamos como metiendo en almacenes y esa es codificar, para que cuando necesitemos traerlo al presente y hacerlo de manera consciente, tomemos ese material de esa parte que codificamos. Y luego recuperar es traer al consciente esa información que nos sirve para lo que necesitamos, ¿ok? El modelo estructural les comentaba que se hizo en 1968, nos están dando como una clasificación donde nos marcan la memoria sensorial, que la dividen en memoria visual y memoria auditiva, porque son las memorias que más se han estudiado y se han investigado. Luego, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es lo que almacenamos durante un breve tiempo a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo estas láminas, ¿no?
visualmente y también auditivamente todo lo que están oyendo de mi parte. Si nosotros no hacemos conexiones con más significado de lo que yo les estoy diciendo, se va a perder esta información. Cuando nosotros recibimos por nuestros sentidos, nos llega, lo almacenamos. Inmediatamente lo pasamos a la memoria de corto plazo, que permanece como unos 5 o 6 segundos. Si no hacemos como conexiones más profundas de, por ejemplo, lo asociamos con aprendizajes posteriores, no va a pasar a memoria de largo plazo, que se mantiene como más almacenada y la podemos traer otra vez al presente. Si no, se pierde. Y también va a estar afectada que, por ejemplo, si alguno de nosotros ahorita estamos aquí escuchando la plática, pero traemos una preocupación o un pendiente, parece que me están oyendo, pero no están poniendo la atención suficiente a toda esta información y se les va a perder. Por eso nos cuesta trabajo recordar algunas cosas, porque no tenemos la atención enfocada a ese momento, a esa información, porque no, la tenemos distribuida en otra cosa más importante. ¿Está quedando más o menos claro cómo es el proceso? ¿Sí? Por ejemplo, algo de memoria sensorial, como para que lo ubiquemos más, es cuando vamos al cine y vemos una película. Vemos la película y salimos y decimos, ay, pues nos gustó, pero en poco tiempo se nos olvida, excepto que hagamos una asociación en base a experiencias importantes previas, ¿no? Que lo relacionemos, sí, esa canción me recuerda, no sé, algún momento de mi juventud, o esa drama, ¿no? La relaciono con, ¿te acuerdas esta película que no sé qué? Entonces ahí hicimos más conexiones de lo que acabamos de ver y no se nos va a perder tan rápido esa información. Pero ese es un ejemplo de lo que es la memoria sensorial, que en este caso ahí sería visual y auditiva. Como ahorita, quiero que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y señalen por dónde entraron. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una memoria espacial, propioceptiva, ¿no? O sea, por dónde entré. Si yo les pido, por ejemplo, háganme el recorrido desde que se estacionaron o desde que a lo mejor bajaron del taxi o del transporte, también me lo podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿usted nos puede compartir su trayecto? Vine por Cuitláhuac, después por la calle donde está el restaurante Panetela, llegué directo al auditorio, di vuelta a la izquierda, me estacioné hasta el fondo del estacionamiento, me bajé, caminé hasta el auditorio, me encontré a una amiga, la saludé, saludé a las personas que estaban en la puerta, entré por el lado izquierdo del auditorio, saludé a Ale, a ti, bajé y me senté aquí en medio del auditorio. Exactamente. Gracias. O sea, ella lo que nos hizo fue un recorrido ahorita que fue inmediato, ¿no? Su memoria a corto plazo, porque lo acaba de vivir. Y obviamente todos nuestros sentidos están involucrados, ¿no? Quizás a lo mejor en la noche le pudiéramos preguntar, ¿cómo llegaste a Médica Sur? ¿No? A lo mejor algún detalle se podrá pasar o a lo mejor lo podemos recordar si hicimos asociaciones extras en ese recorrido, ¿no? Por ejemplo, que pasó por el restaurante Panetela, a lo mejor ahí dices, ay, ahí está delicioso el pan, el helado, ¿no? O cuando llegué al auditorio saludé a Ale. Entonces vamos haciendo más conexiones en ese trayecto y hace que permanezca más toda esa información. No sé si les ha pasado que de repente llegan a un lugar y dicen, ay, ¿cómo llegué? ¿Sí? ¿Sí les pasa? A otro lugar que no era. O llegas a otro lugar que
que no era, y dices, ay, o sea, sí manejé bien, o sea, ¿no? O sea, hicimos todo ese recorrido sin hacer una conciencia, ¿no? O sea, no hicimos esa memoria más profunda, sino como más automatizado, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, la memoria visual va a retener todas nuestras imágenes que se llaman iconos, que es toda la información que nos llega por vía visual. Decae rápidamente y pasa a la memoria de corto plazo. Y como habíamos dicho, si hay más asociaciones, la registramos a nuestra memoria de largo plazo para que esté con todos esos almacenes y si la necesitamos la volvamos a traer al plano consciente. Y pasa lo mismo con la memoria auditiva. Ahí lo que vamos a registrar son las imágenes auditivas que se llaman ecos. La memoria auditiva tiene mayor duración que la visual, pero hace el mismo trayecto, o sea, pasa a memoria de corto plazo y luego a memoria de largo plazo. Bueno, la memoria de corto plazo contiene la información que manejamos en el momento, o sea, en este momento. Y también se llama la memoria operativa, también se le llama así. Retiene la información sensorial, la interpreta y organiza esa experiencia. Y lo que les decía, a veces lo que es importante y que tiene mayor asociación la pasa a largo plazo y lo demás se desecha, o sea, desaparece esa información. Nada más queda como una experiencia. Como la memoria RAM, exacto. La memoria de corto plazo se puede mantener un poco más de tiempo si hacemos como que lo mecanizamos. Por ejemplo, como ahorita, yo les estoy platicando de esto y entonces a lo mejor ustedes dicen, la memoria de corto plazo, entonces es la que rápido recibo en este momento y, o sea, me permite, por ejemplo, estar escribiendo. O sea, ustedes están haciendo como una relación más y no solamente, corto plazo y me paso al otro concepto, sino lo van mecanizando. Entonces, si yo me paso, bueno, ahora les voy a hablar de largo plazo, ustedes siguen, a ver, sí, la de corto plazo es la que es ahorita inmediato, y bueno, y ahorita vamos a la de largo plazo, pero la siguen como mecanizando, como masticando esa información. Eso hace que esa información que estamos recibiendo permanezca más tiempo y no se quede así como algo que oí, ¿no? O sea, de, sí, corto plazo, largo plazo, sensorial, y se va. ¿Sí? O sea, vamos a asociar. Por ejemplo, en los niños, cuando están aprendiendo a leer y escribir, entre más asociaciones hagan los niños, por ejemplo, de la letra A, o sea, que no solamente la vean, sino que la toquen, la escriban, la sientan a lo mejor sobre una textura, que se las tracemos en la espalda y reconozcan entre una letra y otra, ubiquen cosas que empiezan con A, más rápido va a ser su aprendizaje y su integración de esa letra. ¿Por qué? Porque está haciendo más asociaciones sobre esa información, sobre ese conocimiento. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Mecaniza, interiorizamos y entonces esa información queda ya en la memoria a largo plazo, para que cuando necesite traer ese conocimiento de la A, lo haga más rápido y no esté dudando, ¿no? Entre será la A, la O o la E. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro. Con memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Por ejemplo, quiero que se aprendan estas letras. S, N, T, J, P, N, D, N, R. Esa secuencia. ¿Quién me las puede decir? Bueno, las estamos viendo, pero cierren sus ojos y trátenmelas de repetir.
Es una secuencia, digo, sencilla, pero bueno, no nos dice nada, ¿no? O sea, son letras sin significado, o sea, sí las tenemos como que memorizar tal cual así, SNT, JPN, o sea, no hay ninguna asociación. Abran sus ojos. ¿Y qué pasa ahora? Si a estas letras le ponemos vocales, SNT lo volvemos en la palabra soneto. JPN lo pasamos a japonés. DNR lo pasamos a la palabra dinero. ¿Qué pasa ahí? Nuestro cerebro adquiere más significado, ¿no? Ya no es SNT, sino soneto, japonés, dinero. Esa forma de memorizar tiene más significado que unas letras simples, que no nos dicen nada, sino que lo tenemos que memorizar pues sin asociar, sino nada más como se ve. Entonces, no sé, acabando la clase, si les pregunto, es más fácil que recuerden soneto, japonés, dinero, a que se acuerden de SNTGPN. ¿Sí? Exactamente, porque si no es significativo, nos cuesta más trabajo recordarlo. No sé si les pasa que están platicando o les preguntan de algo y ustedes dicen, sí, ahorita me acuerdo, ahorita te digo cómo es, y estamos como buscando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando en nuestros almacenes, pero a lo mejor no tiene muchas asociaciones y nos cuesta más trabajo recordarlo y traerlo al presente. A que si, por ejemplo, tenemos muchas asociaciones de algo y rápido lo traemos, ¿no? Ah, sí, es como te acuerdas cuando fuimos. Bueno, entonces con este ejercicio nos quedó claro, ¿verdad? Un poquito más cómo funcionamos. Entonces acuérdense, vamos, o sea, recibimos información y vamos y venimos, o sea, de memoria de corto plazo a largo plazo y luego así, o sea, vamos y venimos nuestra información. Bueno, hablando de la memoria a largo plazo, aquí nos hacen otra división, que es la memoria episódica, la memoria semántica, que la dividen en memoria implícita, memoria explícita, y luego la memoria procedimental. Vamos a explicar. La memoria episódica se refiere a aquella memoria que vamos adquiriendo por una experiencia, pero no le damos como importancia profunda a ciertos detalles. Por ejemplo, el niño que va a ver una película, o nosotros que vamos a ver una película, no sé, de aventura, estos, ahora como de Superman, Batman y todo eso, ¿no? Superhéroes. Entonces la vemos y decimos, ahí está padrísimo, y sobre todo a los niños lo vemos más. Y si le decimos, oye, ¿qué tal la película? No, sí, y entonces es que empezó y fueron al otro planeta y los destruyeron, y entonces los malos se murieron y los buenos ganaron. Y así nos los cuenta el niño, ¿no? O sea, súper rápido. Toda la película. ¿Qué pasa cuando se mete la memoria semántica? En la memoria semántica, la información que recibimos la asociamos con términos, con cosas más profundas en el sentido de, por ejemplo, en qué año fue, qué planeta se trataba, cómo se llamaba el personaje bueno, cómo se llamaba el malo, quién es por qué estaban luchando. O sea, ¿qué pasa ahí? Hay más datos. Y cuando pedimos que nos cuenten esa película, entonces nos las narran más completa, o sea, no solo, y entonces lucharon los buenos y los malos y se murieron los malos, ¿no? No, sino ya nos pueden contar un escenario, si era de día, si era de noche, por qué estaban luchando, cuánto tiempo, si usaban naves o no, como más detalles. Es más completa la memoria semántica. La episódica es rápida y la semántica tiene más asociaciones y más elementos que tienen que ver con el lenguaje. Dentro de la memoria semántica vamos a trabajar
vamos a ver también ahí presente la implícita y la explícita. La implícita tiene que ver con las emociones. Son cosas que a lo mejor no se pueden explicar, pero que las decimos como, no sé, a lo mejor decimos, es que me encantó. Pero ¿y por qué te encantó? Pues no sé, me encantó, o sea, es así como la música, la fotografía, pero no le podemos poner como palabras, pero es algo que nos impregnó algo, ¿no? O sea, esas imágenes, esos sonidos, pero no lo podemos expresar con palabras, pero sí nos deja información. Y la memoria explícita es lo que ya le podemos poner elementos gramaticales, o sea, lo que les decía, donde ya está involucrado el lenguaje. Ya va a tener más elementos para recordar los hechos y lo podemos expresar verbalmente, o sea, no solamente con un sentimiento de, pues me hizo feliz, pero no puedo decir por qué. Y en la explícita ya podemos comentar, ¿no? Me hizo feliz porque a lo mejor me acordé de este momento de mi vida, o de mi papá, o de algún viaje, pero ya lo estoy verbalizando. Luego, la memoria procedimental es el conjunto de habilidades que nos permiten hacer las cosas. ¿Eso a qué se refiere? Esa memoria la vemos cuando aprendemos a tocar, por ejemplo, un instrumento. Se lleva tiempo ese aprendizaje porque hay que interiorizar, hay que mecanizar esos pasos para lograr aprender ese instrumento. A manejar, por ejemplo, también. A lo mejor tejer, ¿no? Tiene que ver un poquito como la memoria de la operativa, o sea, la información que nos llega la tenemos que estar mecanizando para que la llevemos a la memoria a largo plazo, y entonces cuando digamos, quiero tejer mi suéter, pues ya agarro las agujas, el estambre y hasta sé perfecto cómo montar los puntos, o cada vez que manejamos, ¿no? O sea, me subo al coche y todo lo que tengo que hacer de pasos, ¿qué hago? O sea, traigo a la memoria presente todos los pasos para llevar y ejecutar esa habilidad. Tiene que ver con orden, como la cocina, ¿no? Sí. Es un procedimiento. Son procedimientos. 1, 2, 3, 4. Sí, pero es una habilidad que la vas aprendiendo, o sea, lentamente la vas integrando esos pasos. Sí, como el ejemplo más claro es manejar o el aprender algún instrumento. O definir qué es un proceso. Cocinar también. Definir qué es un proceso. Sofrías la cebolla para la sopa, ya que está cocida la sopa. Sí. 1, 2, 3, 4, en el coche igual. Sí, pero esa tiene... Si no le has prendido a la llave. Por ejemplo, eso de cocinar tiene que ver más con la memoria de trabajo, se llama. O sea, sabemos, por ejemplo, si voy a cocinar, ¿qué necesito, no? O sea, los utensilios, los ingredientes, los pasos, ¿no? O sea, si frío, ¿qué? Luego, ¿qué pongo? ¿Qué si...? ¿No? No sé si les pasa que están cocinando y suena el teléfono o les tocan a la puerta. ¿Y qué pasa? ¿Ya le puse sal o no? Exactamente, o sea, me distraje, fui a atender mi llamada o a la persona que tocó la puerta, y a veces hasta ni nos acordamos que estábamos guisando, o como usted dice, se me olvidó ya en qué me quedé, ¿no? O sea, le puse sal, exacto, o sea, se interrumpió esa memoria de trabajo. Luego, lo que nos decía el señor, ¿su nombre? Ricardo, el señor Ricardo. La cosa positiva es que sí podemos mejorar nuestra memoria. Y una de las formas es en base a las técnicas mnemotécnicas, que fueron creadas en 1967 por Gerald Miller
y lo que hacen es que potencializan la memoria a largo plazo para organizar la información, que fue el ejercicio que hicimos de la JPN. Cuando le ponemos las vocales, hacemos una asociación nueva para recordar esa serie de letras sin significado que nos presentaron en un inicio. Hay varias técnicas, por ejemplo, la técnica de la historieta. Eso se refiere a que, por ejemplo, si nos tenemos que acordar a lo mejor de una secuencia, no tenemos que ir a algún lugar, mejor vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a inventar una historieta en relación a cómo llegar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, sí, hoy en la mañana voy a caminar por el jardín que está cerca de la casa de Luis, para que cuando al final del jardín cruce la calle y llegue a la tienda de Pedrito, o sea, voy haciendo una historieta de los diferentes puntos donde voy a pasar para llegar al lugar que quiero. O si tengo que recordar una lista de palabras, también hago una historia en base a esas palabras. Por ejemplo, no sé, tengo que recordar Carlos, parque, amigos en la noche. Entonces, Carlos, parque, en la noche, todas esas palabras. Entonces, ¿qué hago? Invento. A Carlos en la noche va a salir al parque con sus amigos a jugar. Entonces, con esa historieta yo recuerdo las palabras que tengo que recordar. Es esa la técnica de la historieta. La técnica de las iniciales es esta que puse. Tengo que recordar estas palabras: magnesio, aluminio, cobre, estaño, plomo. Si me cuestan mucho trabajo, lo que puedo hacer es que invento una palabra para recordar estas palabras, que en este caso sería MASEP, porque es el inicio de magnesio, aluminio, cobre, estaño y plomo. Entonces, es más fácil a lo mejor decir MASEP, sí, magnesio, aluminio, cobre. O sea, esa palabra que yo construí me ayuda a recordar las palabras aisladas que me están pidiendo recordar. ¿Sí? Sí. Ok. Luego, técnicas de lugares. Esa técnica es, por ejemplo, igual podemos hacer, tengo que recordar, por ejemplo, estoy en una clase de botánica y tengo que recordar tierra, raíces, semillas, agua. Y entonces lo que hago es que, para acordarme de tierra, voy a decir, si no debo de cocinar con las manos llenas de tierra. No debo de tirar el agua. Entonces ahí estoy recordando tierra, agua, a través de lugares o de acciones también pueden ser. Si nos fijamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando asociar otras cosas con lo que tenemos que recordar para volverlo a nuestro presente con mayor facilidad. Y cada uno va a ocupar diferentes técnicas. A unos les facilita más la lista, a otros a lo mejor hacen la historia o lo relacionan con otra cosa. Bueno, por último vamos a ver las alteraciones de la memoria, las cuales van a ser por lesiones orgánicas, síndrome amnésico, demencias y factores emocionales. Las lesiones orgánicas se van a referir a que cuando hay un golpe fuerte en la cabeza, cuando hay algún derrame, alguna lesión a nivel ya de cerebro y se afecta alguna área de nuestro cerebro donde esté involucrada la memoria, porque cada memoria está localizada en diferentes áreas de nuestro cerebro. Entonces eso se refiere con las lesiones orgánicas. El síndrome amnésico está dividido en amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la incapacidad que tenemos para recordar el pasado, o sea, meses, años, y esto es por la conmoción, o sea, se da al momento en que pasa la lesión.
y entonces no recordamos lo que era antes del evento, pero se puede recuperar, ¿no? Pero así se le llama amnesia retrógrada. Y la amnesia anterógrada es la incapacidad para recordar el presente. O sea, nos acordamos de cuando éramos niños, jóvenes o los nombres de nuestros papás, pero no nos acordamos de lo que pasó ahorita o de lo que nos acaban de decir. O sea, ahí hay un problema entre la memoria de corto plazo y la de largo plazo. O sea, Lo que sucede en el Alzheimer, ¿no? ajá, lo que sucede en Alzheimer, pero en el Alzheimer ya es degenerativo. Aquí estas amnesias pueden pasar por alguna caída, algún golpe muy fuerte o alguna lesión que se afecta, pero se va a volver a recuperar su memoria. Pero puede pasar en esas dos situaciones, ¿no? No recordar el pasado o no poder recordar el presente, o sea, la memoria a corto plazo. Luego, en las demencias, ahí es un proceso degenerativo y lo que está afectada es la memoria ejecutiva, o sea, la memoria de trabajo, cómo podemos lavarnos los dientes, cómo podemos cocinar, pero bueno, ahí estamos hablando ya de una lesión, como las orgánicas. Luego, los factores emocionales se les llaman amnesias funcionales y era como la señora nos compartió, es el estrés y la ansiedad que nos están atrayendo conductas negativas y nos afecta la memoria, como los actores que se les olvida el guión al momento que entran al escenario porque les da pánico escénico, o los alumnos, ¿cuántos alumnos o nos pasa, no? Que vamos al examen y estudiamos muchísimo y vamos al examen y nuestra mente se puso en blanco, o sea, así de, ups, ¿no? Nos bloqueamos. Meses estudiando y llegas a ver, y estás en blanco. Y no es que no sepas, simplemente esa emoción es demasiado y afecta la memoria en ese momento. O sea, entonces ya tenemos problemas de traer a nuestro presente esa información que estuvimos almacenando por tanto tiempo. El acordeón. Pues sí, podrían sacar el acordeón y es una asociación. Es una asociación porque bueno, el acordeón se supone que son palabras claves que te traen, ¿no?, a la conciencia toda la información de ese tema. Hay unos descarados. Sí, bueno, hay de acordeón a acordeón, pero bueno, el acordeón era una forma de asociar, ¿no?, de ayudarnos. No era tan grave como se veía. De aprender. Y de aprender. Porque al estar haciéndolo, retenías Aprendes. conceptos. Ajá. Se lo tienes que resumir todo. Exactamente, tienes que resumirlo en un pedacito. Bueno, pues eso fue lo que les preparé para que entendiéramos un poco cómo funcionamos en cuanto a nuestra memoria y que bueno, es muy importante. En la memoria siempre está involucrada la atención. Acuérdense, si no tenemos una buena atención, también nuestra memoria se va a ver afectada. Lo que les comentaba al principio, ¿no? Si no recordamos algunas cosas es porque tenemos otras cosas más importantes y nos distraen para grabar toda esa información en nuestra memoria de largo plazo. Dos o tres consejos para mejorar la memoria en una forma concreta. Sí, justo les hice una hoja con ejercicios para estimular la memoria que se van a llevar y entonces son ejercicios muy muy sencillos que los pueden hacer todos los días. Por ejemplo, el de ubicación espacial, el que hicimos al inicio, ¿se acuerdan de, a ver, cierren sus ojos y recuerden por dónde entraron? Ustedes lo pueden hacer en casa. Por ejemplo, entran a su recámara, la observan bien unos minutos, se salen y entonces traten de escribir o si están con alguien, de contarles, sí, entro y a mi derecha está mi buró donde tengo una lámpara de color rosa. O sea, entre más detalles den de las cosas que tienen en su habitación, más enriquecedor va a ser. Entonces vienen aquí varios ejercicios que les anoté para que trabajen constantemente su memoria. Pues muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad un poquito de
de conocer en nuestra memoria.